¿Cuántas veces no hemos sentido que pues nuestra vida no tiene un rumbo, que nada nos sale bien, que no nos va bien en el amor, en el trabajo? Pues todo tiene una razón de ser. Por eso el día de hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio, a este podcast, aquí en Posta Opinión, a la psicóloga Renata Batarse. Y más adelantito les voy a platicar cómo llegué a ella y lo que me ayudó a mí en lo personal, pero me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación, Renata, para que todo el público que nos ve aquí en Posta Opinión, pues te conozca, vea tu trabajo y cómo realmente transformas vidas y nos puedes ayudar a encontrar de raíz cuál es el problemita que no nos está a lo mejor fluyendo la vida o saliendo bien alguna cosa, pues ya lo platicarás aquí para todo nuestro público. Claro Bienvenida, que sí, muchas Renata. gracias, Carla, muchas gracias. Pues bueno, ¿quieres que platique más o menos qué onda conmigo? Sí, primero me gustaría contarle a la gente que nos está viendo, pues que tú eres abogada de profesión, pero me gustaría que nos platicaras qué fue lo que te hizo cambiar el rumbo de tu carrera profesional. ¿Cuándo es cuando decides meterte a todo este mundo de la psicología? Bueno, mira, te cuento. Yo estudié, pues en aquellos ayeres, cuando estábamos chavitos, estudié Derecho. Me encantó, me gradué con honores, era una carrera que volvería a estudiar. Sin embargo, ya empiezo a trabajar, me caso, tengo mis hijos, y en ese ámbito de tener y vivir relaciones, tanto con la familia, con los amigos y con la familia y los amigos de mis hijos, veo que pues la comunicación entre los seres humanos, en aquel entonces yo pensaba que era complicada. Entonces me meto a estudiar psicología con mis hijos chiquitos. En aquel entonces me acuerdo que había kermés o ferias y mi marido se llevaba a los niños y yo me quedaba en la casa estudiando porque me apasionaba lo que estaba viendo. Termino psicología y me doy cuenta que no me bastaba para entender por qué la gente se comportaba como se comportaba, o yo querer entender tu pensamiento o lo que sentías. Y en ese transcurso me empiezo a meter desde mi desarrollo personal hasta para entender a la gente que estaba alrededor de mí, no a ellos como tal, sino qué estaba sucediendo alrededor de mí. Me meto en la Ibero a estudiar desarrollo humano, empiezo con tanatología, con coaching, me meto por azares del destino y por un aprendizaje personal muy duro, me meto a una parte que es espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Que la vida tiene un propósito y un sentido. Sí. Y entonces empiezo a entender cómo funciona la vida. Fíjate, a mí en el 2014 se me quema mi casa. Se prende el arbolito de Navidad, un 14, 15 de diciembre. Yo tenía los muebles nuevos para estrenarse en Navidad todavía con plástico, ni siquiera los había estrenado. Entonces, cuando yo llego a la información de espiritualidad, me dicen, es que eso que te pasó es una situación de destino y lo más seguro es para que aprendas el desapego. Y literal, todo lo que te sucede en la vida es para que tengas un aprendizaje y del aprendizaje tú crezcas. Y pues claro que era el desapego porque, entre otras cosas, y un aprendizaje igual para mis hijos y para mi esposo y para quien vivió eso conmigo, porque pues se quemó la casa, se quemaron los muebles, no estrenamos nada y nuestra vida dio un giro radical. Me meto más en la información y me voy dando cuenta que el universo, la vida, tiene señales. Sí, claro. Todo el tiempo, Carla, nos van mostrando el camino. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y ahí fueron puras pérdidas materiales. Bendito Dios, fueran puras pérdidas materiales, pero te das cuenta que la vida te va advirtiendo, o que la vida te va mostrando por dónde, o que la vida te dice stop, por aquí no es. Entonces, cuando me meto esa información, me encanta, me voy a Colombia, voy y vengo en un término de 2 años, y ahí es donde me meto a estudiar constelaciones familiares, que en aquel entonces se llamaban desde las constelaciones familiares hasta las reconstructivas. Era como cambiar un método. Y en aquel entonces era mucho
de cuando hacen las constelaciones en grupo. Ah, sí, sí, sí. Y yo lo que hago, mi expertise es más en constelaciones individuales. ¿Por qué? Porque a la gente, ahorita vamos a platicar un poco más sobre qué es, pero a la gente le gusta más la intimidad, el hacerlo más privado y encuentras a veces mucho más respuestas. Sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención eso, Renata, porque yo hace años tuve una experiencia también en la primer constelación familiar y era, no sé, te pedían un grupo de 8 personas, la mayoría desconocidos, pero representaban a tu familia, ¿no? Pues, oye, esta señora va a ser tu mamá, este tu papá y este tu hermano, y era lo que tenía conocido como constelación familiar. Por azares del destino, en una plática con compañeras de trabajo, pues salió ahí en la conversación de, oye, pues una psicóloga muy buena, y yo te la recomiendo, y constelaciones familiares, pero individuales, y decía yo, individuales, y pues, ¿quién va a representar a mi familia y cómo será? Y como dices tú, la vida te presenta señales. A veces nos aferramos y no las queremos ver, y a veces dices tú, por algo salió a la plática, a ver, pues pásame el contacto. Y así es como doy con Renata. Y fue una experiencia, y no porque estés aquí, Renata, pero maravillosa. Creo que en mi vida decía, pues trato de ser bien positiva, pero pues no me va bien en esto, siempre bloqueada en ciertas cosas. Y decía yo, no entendía por qué. Sí, decía yo, pues si le echo ganas y me esfuerzo, ¿y por qué? Y llega un momento en el que te desesperas y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué cambio? ¿Qué hago? Doy contigo. Y me llama mucho la atención porque ahora sí que no me platicaron nada. Fui como nueva a lo desconocido. Me acuerdo perfectamente y fue ya alrededor de 3 años que me sacas pues unos botecitos y había fichas de colores, de diferentes formas, cuadradas, redondas, más chiquitas, más grandes. Pues acomódalas. Pues yo sin saber, pues yo hice una línea y una horizontal y una vertical y acomodé sin saber qué significaba eso. Me acuerdo que unos con los ojos volteados para acá y otros para allá y así. Cuando tú me describes esa escena que yo acomodo aquí, pues tú nunca me habías visto. Yo creo que ni habías oído hablar de mí, mucho menos conocer mi vida o mi historia, o a mis padres, o a mis abuelos, o a mi exmarido. Yo dije, ¿y esta mujer de qué se trata? O sea, ¿en qué momento me conoció, supo de mí? Que me cayeron muchos veintes, le dio mucho sentido a decir por qué mis relaciones amorosas no funcionan, por qué inconscientemente actúo de esta forma. Y ahí me lo dijiste bien claro. Este está volteado por esto, y este es tu mamá, y este es tu papá, y este es tu pareja, y estos son tus hijos, y tal y tal. Y sale ahí mi miedo al abandono, porque mi papá se va desde que yo era muy chiquita. Y entendí muchas cosas. Yo decía, es que pues no todos los hombres son como mi papá, y no todos los hombres me van a abandonar, y yo actúo con una carátula y a la defensiva, ¿no? Exacto. Entonces, entiendes muchas cosas que viene de un linaje, de una historia de la familia que muchas veces a lo mejor no conociste. ¿Por qué fui? Para no repetir historias, para no repetir patrones, para que mi hija también no repitiera. Entonces sí me gustaría mucho que le contaras un poco a la gente que está viendo este episodio de cuándo ir. Si tú estás en este momento viendo este podcast, es por algo. Son y eso señales. Son señales. Ahí te dejo yo el dato. Escríbele a Renata y la verdad es que vas a reconocer de raíz, porque bien dicen que lo que no se conoce y no se reconoce se tiende a repetir. Totalmente. Es importante saber cuál es el detalle y cortar. Mi historia es otra. Te honro, te perdono, soy la hija, tú eres el adulto, pero mi historia va a ser otra y está en nosotros cambiarla. ¿Cuándo recomiendas a la gente ir a terapia? Porque antes se pensaba, si no estoy loca. Claro. Mira, hay mitos y realidades sobre ir a terapia. Una es
es que estoy loca, es que esto no se usaba antes. Mi misma mamá me decía, mijita, yo no te llevaba a terapia, ¿por qué te la pasas en terapia? ¿Por qué llevas a tus hijos a terapia? Porque ir a terapia es darte cuenta constantemente. Sí. Y si te das cuenta de la vida que vas teniendo, de las cosas como las vas pensando, como las vas interpretando, cuida lo que vas sintiendo. Claro. Entonces, cuando vas a terapia eres más consciente. Entonces, a mí me encanta, yo tomo terapia constantemente y lo que más me gusta de todo lo que hago son las constelaciones familiares. Les voy a platicar qué es. Las constelaciones familiares son para mí una herramienta terapéutica que me ayuda a encontrar de raíz lo que a través de una terapia no puedo encontrar. ¿Por qué? Porque cuando vamos con el psicólogo, con el psiquiatra, que yo soy psicóloga, o sea, no le estoy echando a nadie, vamos a trabajar desde lo que pensamos, Carla. Desde lo que estoy pensando, ¿y tú qué opinas? Y entonces, mira, seguramente no me escribió porque ya se olvidó de mí, o seguramente el negocio no se me está dando porque le están prefiriendo al hijo del vecino, o entonces no puedo tener hijos porque seguramente ya se me pasó la edad, o mi abuela no tuvo hijos. Entonces, le queremos encontrar una explicación a todo. Sí. Y cuando vas a constelar, te das cuenta de que la historia sobra. Entonces, fíjate, yo estoy trabajando con una persona, me dirán, ¿qué es constelar? Te voy a contar. Tú llegas conmigo, me dices, oye, me gustaría trabajar mi relación de pareja, porque fíjate que no tengo pareja, los hombres que llegan nunca están disponibles, o están casados, o están comprometidos, o no se quieren comprometer conmigo. Tenemos una relación padre y de repente se me desaparecen. O fíjate que tengo mi carrera, mi profesión, pero no encuentro trabajo. Y por más que le buscan, no encuentro trabajo. Entonces, o las cuestiones de salud. Me ha llegado varias mujeres con cáncer de mama, me llegó una persona con leucemia, que tú dices, yo no soy doctora, no los voy a curar, pero puedo ver a raíz o la raíz de dónde viene esa emoción atorada para que haciéndola consciente y liberarla pueda llevar su proceso con más tranquilidad y más paz. Entonces, en la constelación tú lo viviste conmigo. Sí. Trabajamos un poquito tu historia, me cuentas qué es lo que quieres trabajar, cómo te estás sintiendo en el presente. Te pregunto un poco por papá y mamá, si me lo quieres contar. Y después manejo unas fichitas que al rato les vamos a enseñar. Sí. Y como dice Carla, como en una constelación grupal, a la gente le pides que represente al papá, a la mamá, la situación o la pareja que no llega. Nosotros en constelación individual no necesitamos eso, porque las fichitas nos hacen el favor de representar todas las situaciones. Sí. Y lo padre aquí es que ni tú como cliente, ni nadie más se da cuenta que estoy pidiendo. Por ejemplo, yo estoy contigo y te digo, dame una ficha. Y tú la acomodas como quieras, en la forma que quieras, y no sabes si esa ficha eres tú, tu mamá, tu papá, la infidelidad, el trabajo, el abandono, el rechazo, la exclusión. Entonces, dependiendo de la forma en la que tú acomodas las fichas, porque desde la psicología sistémica todo tiene un orden. Entonces, lo que hay que hacer a través de las constelaciones familiares es poner orden. Sí. Ocupar tu lugar de hija, porque muchos de nosotros no estamos ocupando nuestro lugar, nos creemos más grandes que nuestros papás. Sí. Y a veces muchos de nosotros nos hacemos cargo de nuestros papás. Pero eso no significa que tú seas la grande. Entonces tú ahí lo que tienes que hacer es tomar tu lugar de hija y decirle a los grandes, denme su permiso de tomar mi lugar de hija, porque ustedes son los grandes y yo soy la pequeña. Sí. Entonces cuando hay un orden en el sistema familiar, todo se empieza a acomodar. Es como llegar a una gala y sentir apretado el vestido. Lo único que tienes que hacer es poner orden y acomodártelo. Y llegas y empiezas a brillar. Lo mismo pasa en la constelación familiar. Tú llegas, pones orden en qué lugar te estás ocupando. Fíjate, hay gente que en la pareja
muchas veces ni siquiera ve a los hombres o a las mujeres disponibles, o esa persona no se ve a sí misma, o no le encuentra sentido a su vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer o qué tienes que saber para ir a constelar? Nada. Solamente si te suena el decir, quiero ver más allá de lo que hoy soy, de lo que hoy sé, de lo que hoy conozco y de lo que interpreto, vente a constelar, a poner orden en tu vida. No tienes que estar pasando por una situación en especial. Solamente llegar y decir, a ver, estoy casada, tengo tantos hijos, o nunca me casé, no tengo novio, quiero ver qué está pasando en mi vida, que no es psíquico, no es adivinatorio, pero sí te ayuda a entender en dónde estás parada y si realmente estás respetando la historia de tus ancestros. Y eso te ayuda, Renata, bueno, las historias no se pueden cambiar, ¿verdad? Pero conoces lo que vivieron a lo mejor tu abuela, tu madre, tu padre, y puedes cambiar la historia, porque inconscientemente a lo mejor queremos vengar algo que les hicieron. Ay, claro, total, ¿sí? Total. Entonces, al conocer eso, sí, a partir de la constelación y de reconocer, sí podemos cambiar la historia. Total, y lo acabas de decir, lo que acabas de decir es clave. Inconscientemente, porque puede que no conozcas la historia. O sea, dices, oye, yo no sé nada de mi bisabuelo, o supe que mi bisabuelo se corrió a mi bisabuela de la casa, pero no supe qué pasó después, o me sé el chisme a medias. Entonces, inconscientemente, o quieres vengar, o quieres reparar el dolor a través de tu historia. Y lo que tienes que hacer es soltar esa historia que no te corresponde, que a veces desde nuestra arrogancia creemos, es como si le dijéramos, mamá o abuela, o mamá y abuela, fue tanto el dolor que viviste, que mira, te voy a enseñar que yo lo puedo cargar como tú, para pertenecer, como una lealtad invisible, o si llevo tu nombre, creo que llevo tu destino. Entonces, a través de tu historia o de tu vida, empiezas a repetir el abandono, el dolor, el no tener hijos. Mira, te voy a contar una historia de tantas en donde llega la mujer y dentro de la historia que me cuenta, pues ella tenía un cáncer de mama del lado izquierdo y el lado izquierdo representa tu linaje femenino. Entonces, ¿qué tiene que ver el linaje femenino? Pues todo lo que tenga que ver con la mujer, con la maternidad y con el dolor que ellas hayan vivido. Pues para no hacerte el cuento largo, hay un dolor muy grande en su mamá y un dolor muy grande en su abuela, porque las arrebatan cuando son chiquitas. El abuelo le dice, con permiso, vete de aquí o ya no quiero estar contigo, a la abuela. Y a la hija, o sea, la hija lo que piensa es, mi mamá me abandonó. Y lo que sufre la abuela es, me quitaron a mi hija y a mis demás hijos. Entonces, ¿qué dolor viene viajando en esa generación? El dolor de la pérdida de la maternidad y el de ser hija. Y adicional a eso, la creencia de tener hijos cuesta. Tener hijos duele, porque tener hijos te los puedes perder. ¿Y qué vive además de ese cáncer y ese dolor esta mujer? Entonces, el dolor de no tener hijos. Porque entonces voy a reparar tu dolor, mamá. Voy a reparar tu dolor, abuela. Yo mejor no tengo hijos para que no me los quiten. ¿Y a poco todo eso que está cargando y esas emociones generan la enfermedad? Pueden generar la enfermedad, además de cosas biológicas en las que yo no me meto, pueden generar la enfermedad porque acuérdate, lo que el cuerpo, todo lo que callamos el cuerpo lo grita. Sí. Entonces, ¿por qué es tan importante ir a terapia o desahogarte? Pero pues no desahogarte con los amigos porque al rato te van a sacar la vuelta. Sí. Es límpiate de tus emociones porque si no el cuerpo se enferma. Sí, claro, digo, hay que ir con un profesional porque a veces, pues, vamos con quien nos dice lo que queremos escuchar, ¿verdad? Y siempre es importante con un profesional que te va guiando a lo mejor a cómo manejar esas emociones y canalizarlas de una forma positiva. Creo que aquí como madres, pues, amamos a nuestros hijos y lo que menos queremos es que sufran. Creo que esto es también amor propio y amor
por los hijos para que ahí se corte la historia, ¿verdad? Y que ellos escriban diferente. Es que imagínate, nosotras estamos aquí y nuestros hijos están enfrente de nosotros y nuestros padres y sus historias están atrás. Es voltear y decir, reconozco tu historia, reconozco tu sacrificio, reconozco tu dolor, pero ya basta. Hasta aquí cortamos. Ya ni yo, ni mis siguientes generaciones necesitan repetir ni sanar lo que ustedes ya vivieron, porque si ya fue sufrido y ya fue dolido, ¿para qué lo repetimos? Claro. Porque si nosotros no lo hacemos consciente, tendemos a repetir. Fíjate, otra historia en cuestiones laborales. Llega un ejecutivo con carrera profesional, con... Bien preparado. Bien preparado y me dice, nada más no encuentro trabajo. Para irnos al cuento corto, cuando él era joven, en sus ayeres, ya ves, también se iban de intercambio y todo ese tipo de cosas, pues él pues no lo hizo adrede, no lo hizo consciente. Él llega a un lugar en donde un tío político, le consigue, oye, vente a hacer tus prácticas profesionales aquí, pero ahí ya está debiendo un favor. Empieza a llegar a hacer las prácticas profesionales y el niño en aquel entonces pues no valoraba eso. Un día antes de irse de intercambio dice, bueno, con permiso ya me voy. Mañana tengo mi viaje a Londres o a donde sea, voy a hacer mis prácticas profesionales. Sin importarle de manera consciente el dolor que podía provocar por dejar el trabajo a medias, el coraje que le hizo pasar a ese tío por el favor que le hizo. Y esa situación, dentro de otras, es algo que viene arrastrando como una deuda que no lo deja encontrar trabajo por el dolor que provocó en el Inter. O sea, lo bloqueó en un futuro. Te bloquea. O, por ejemplo, si tú tienes tu negocio particular, por ejemplo, atiendo gente que tiene su negocio que maneja empleados y entonces llegan y me dicen, oye, quiero trabajar empleados leales, quiero trabajar equipos comprometidos. ¿Qué cosas hay que ver? ¿Qué víctimas hemos dejado en el camino? ¿O qué victimarios han pasado por nuestro camino que hay que darle su lugar y decirle, gracias, lo hicimos bien y mal, pero ya no nos debemos nada? Para que la energía de esa persona que se fue deje que lleguen energías nuevas. Claro. A trabajar contigo. Oye, porque siempre hemos escuchado mucho el dicho de el karma, ¿verdad? Estás pagando el karma. Sí. Y pues la vida da muchas vueltas. ¿Qué pasa cuando hay una situación donde te cuesta relacionarte con un hijo, tienes problemas con un hijo, hay algún resentimiento? La constelación familiar, ¿a quién la recomiendas? ¿O hay una edad específica? ¿O son los papás los que se deben de tratar? ¿Pueden ir menores? Claro, pueden ir menores. He atendido niñas de 7, 8 años acompañados de su mamá o de su abuelito. Cuando constela el chiquito es muy importante y muy clara su constelación porque es un alma pura. Pues pura, ajá. Entonces te dicen súper rápido, fíjate, te cuento. Una vez atendí a un chiquitín que me encantó porque me dice, esta es mi favorita y pone una ficha roja. Y era el rechazo de sus amigos. Cuando le explico, mi rey, fíjate que este eres tú, estos son tus amigos y este es el rechazo, agarraba la ficha y la quitaba enojado. ¿Cómo la conciencia y tu mente no te dejan ver lo que tu alma te está gritando? Él que estaba repitiendo el rechazo en su familia y lo estaba viviendo a través de sus amigos de la escuela. Y cuando lo hace consciente, agarraba la ficha y me decía, no la quiero, no quiero continuar, quítala. Entonces lo que hice, le di un papelito, ponte a jugar, y terminé la constelación con su mamá, porque él ya no estaba listo, porque estaba muy choqueado con lo que se había dado cuenta. Otra historia, por ejemplo, viene una hija de nuestra edad a trabajar su matrimonio, su miedo a la infidelidad constante, y ella venía a trabajar constantemente cada 3 semanas su constelación, su familia, su amor propio, sus deportes, pero siempre sacaba a relucir la parte de la fidelidad de su pareja. Y en eso sale que venía cargando una historia de su mamá, del dolor de la infidelidad que vivió mamá. Y me dice, oye,
si viene mi mamá funciona. Y yo, claro. Bueno, te voy a contar que vino la mamá a trabajar la infidelidad, que ella sufrió y la hija dejó de venir. Ya no volvió a trabajar el tema de la infidelidad. Y era una chica de 40, 45 años que cuando mamá vino, lo hizo consciente y la liberó, ella dejó de sufrir y de cargar la historia, por lo menos de la infidelidad. Pero batallamos un poco la mamá y yo. Sí. Porque fíjate bien, y tú lo viviste, lo que viene excluyéndose, los secretos, y todo lo que no queremos ver es lo que tendemos a repetir. Sí. Entonces me cuenta la señora, sale la infidelidad y todavía me dice, ay, pobre mujer, a la otra del marido. Le digo, ok, entonces la ponemos en la constelación y le digo, dile a la pobre mujer que también pertenece. Pues se choquea y agarra a la mujer y dice, no la quiero aquí. Y yo, ahí está la clave. Si no lo haces consciente y no la integras, el dolor de esa amante se va a repetir generación tras generación. Y entonces por eso la hija vive una infidelidad. O por eso la hija o nosotras no encontramos una pareja que nos dé nuestro lugar. Porque el dolor de las otras o de los otros viene viajando en las generaciones. Hasta que la señora le da un lugar a la mujer y le dice, ok, sí perteneces, sí tienes un lugar, es donde entonces se estabilizan las aguas y la historia puede dejar de repetirse. Porque lo reconoció. Porque lo reconoció. Pero a pesar de que sabía que había otra mujer, decía, pobre mujer, pero integrarla, ¿cómo? O sea, ella decía, no pertenece, la quiero fuera. Pero cuando la integras, las cosas se relajan y cambian para ti y cambian para tus hijos y para todos los que siguen en generaciones abajo para ti. Claro, y qué bonito regalo, ¿no? Para tu hija, porque es lo que te comentaba de ya no repetir patrones. Renata, ¿cuánto tiempo crees que sea lo recomendable para poder sanar una situación, reconocerla, trabajar? Hay terapias que pues son al mes, que cada 15 días, que creo que es importante también dejar en claro que así como es importante la salud física, como vamos al doctor y periódicamente nuestros exámenes, igual de importante es la salud emocional. Total. ¿Cuántos casos de famosos no hemos visto? Aparentemente con todo y muy feliz, y la depresión también se ve así, y la ansiedad que dicen es que antes no existía, pues no tenía nombre a lo mejor, pero el sentimiento ahí estaba presente. Entonces, esa salud emocional, para cuidarla y para igual también ponerle atención como la salud física, ¿cada cuándo tenemos que ir al psicólogo? Mira, es súper variable, pero lo ideal para ir a psicólogo o hacer constelaciones, que para mí es lo mismo, porque ir al psicólogo es ir a platicar constante una con la otra, y constelar es ir a darme cuenta y a platicar de lo que me acabo de dar cuenta. Lo ideal es una vez al mes por lo menos. Okay. ¿Por qué? Porque vas limpiando tu alma, vas dándote cuenta de las cosas que vas caminando, y muy importante, escucharte, escuchar tu discurso para darte cuenta si realmente te estás creyendo lo que estás pensando o puedes verlo de una manera diferente y darle un significado diferente. Porque acuérdate que lo que platicábamos, independientemente de las constelaciones, lo que sentimos viene de un pensamiento. Sí. Entonces, ¿realmente eso que estoy pensando es verdad o me estoy creyendo mis propios pensamientos? Es decir, es que yo creo que Carla no quiere ser mi amiga. Entonces, es verdad que Carla no quiere ser mi amiga, porque si yo pienso que Carla no quiere ser mi amiga, me pongo triste, o ya no le hablo a Carla, o le estoy escribe y escribe a Carla. Pero vámonos primero al pensamiento. Si estoy sintiendo algo que estoy pensando, oye, el psicólogo que te va a ayudar a darte cuenta si eso que estás pensando es verdad,
Pues no sé, nunca le he preguntado a Carla. O es verdad que no te quieren contratar en tal lugar, pues la verdad es que nunca he ido a dejar un currículum, no lo sé. Entonces, analizas tus pensamientos primero que nada. Oye, es que es bien importante, Renata, el reconocer y a sincerarnos, porque solemos autosabotearnos esas suposiciones y somos... Volverte víctima. Sí, te victimizas y no me va a dejar mentir, pero muchas veces es, creamos una historia de telenovela. Totalmente. Y ni siquiera pasó y ni siquiera es, y la otra persona, oye, durmiendo bien a gusto, ni en cuenta, Sí. y uno, no, es que me vio así, es que están hablando de mí, es que eso, y es que lo otro, ¿por qué? O sea, creo que hay un libro bien bueno, el de los 4 acuerdos, que me gusta mucho, de no suponer, ¿verdad? Yo creo que el preguntar siempre te da la respuesta, como debe de ser. Y hay una frase que me gusta mucho también, de que no es lo que te pasa lo que te afecta, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Claro. Mientras estemos conscientes que las emociones generan enfermedades, creo que todos vamos a tener emociones bonitas y pensamientos bonitos, y todo está acá en la mente, y la mente es bien poderosa. Pero todos tenemos situaciones difíciles, no vamos a repetir historias, patrones, a crear nuestra propia historia y cambiar el rumbo, lo podemos hacer. Y les vamos a dejar aquí etiquetada a Renata Batarse para que la sigan, para que vean todo su contenido, dense la oportunidad, quiéranse y dense ese regalo de autoconocerse, de conocer esa historia y cambiarla para bien, porque creo que nunca es tarde, Renata. Nunca es tarde. Mira, lo que acabas de decir, aparte de lo que les contaba que manejo en las constelaciones, tengo herramientas terapéuticas que integro a la constelación, entre ellas la parte del coaching de vida o la espiritualidad. Y lo que acabas de decir ahorita, o este episodio, no es casualidad, es una señal para quien ya está listo, tanto para o constelar, o ahora sí tomar los bártulos de su vida y decir, así como voy cada 3 o cada 6 meses al dentista, o voy de repente me compro una blusita a X tienda, oye, voy y le invierto tantito en mi sanación espiritual, emocional y mental. Entonces, ¿qué señal te puede dar? Bueno, lo primero que tienes que hacer es preguntarle a la vida. ¿Cómo? Oye, ¿estoy listo? La única manera es ir a tocar la puerta para ver si quiero hacer o no esa situación. Y ya de ahí te vas viendo o te vas guiando por las señales que te da la vida. Hay una regla muy simple que es la ley de la oportunidad. ¿Cuál es la ley de la oportunidad? La ley de la oportunidad te avisa, oye, te puedes ir por aquí. A lo mejor en este episodio Carla les está dando luz y no necesariamente tienes que ir conmigo. Ve con quien, como ahora sí como decía la Chilindrina, en quien más confíes. Pero si ya te están abriendo un panorama para encontrar respuestas para tu sanación emocional y espiritual, dale. Y ojo, hay otra ley, la del 3-7. Es una ley espiritual que te dice, no lo intentes menos de 3 veces algo que quieras hacer, pero no te pases de 7. ¿Qué busca? Que con 3 veces no te falte constancia, pero con 7 que no te sobre terquedad y vayas y te des en la torre. ¿Qué quiere decir? Que la vida tiene límites. ¿Hasta dónde es tu límite y hasta dónde quieres llegar para encontrar tu propia paz? Claro, entender de no forzarla, ¿no? Exactamente. Porque también, pues uno le terquea y a veces no es por ahí. Y a lo mejor tú le terqueas diciendo, así estoy bien, o típicas señoras que me han tocado, que me dicen, qué bueno que vine, porque yo ya decía, ¿ya para qué? Tengo señoras muy adultas que me dicen, mijita, ¿yo ya para qué? Oye, pues para terminar de vivir los años que te quedan contenta. Claro. Y para tus nietas, para tus hijos, para que sane. Yo le decía a mi abuelita, vamos a constelar, porque si constelamos, tomas el permiso de hacerlo diferente. Y les quiero contar una anécdota bien rápida. Personal, ¿se vale? Sí, claro. Mi abuelita viuda y divorciada, de las dos, con el mismo. De ahí mi mamá, viuda y divorciada. Mi tía, la hermana de mi mamá, viuda y divorciada. Y yo, viuda. Entonces yo dije, no quiero continuar repitiendo esta historia. Y no es que me vaya a casar o no, o que no me quede sin pareja.
lo que quiero en este momento para mí es, no quiero repetir la historia de mi mamá y de mi abuela, que aunque estén solas, guapas, contentas, vivan en soledad. Entonces, ¿qué trabajo constantemente autoconstelándome y haciendo conciencia? Vivir en alegría, desarrollándome como profesional, Claro. para no repetir la historia de mi mamá y mi abuela. Si yo enviudé, yo no quiero, es que esa no te la sabías. No. Si yo enviudé, no quiero repetir la historia de soledad de mi abuela. Y agarro en friega a mi hija, que en ese momento tenía 15 años, le digo, vamos a constelar el amor, la pareja y tu realización personal. Porque si esto viene viajando de generación en generación, en mí para. Ya no quiero que tú vivas esa historia. Y yo la libero y la impulso a la vida. Qué Entonces, maravilla. en aquel entonces yo le decía a mi abuelita, mi marido estaba enfermo, entonces le decía a mi abuelita, abue, dame tu bendición. Y era mucho de darte tu bendición. Y me la iba a dar. Le digo, para hacerlo diferente, ya no quiero estar así con mi marido como tú eras con mi abuelito. Me dijo, no, mijita. Me dijo que no me daba la bendición, Carla. Me dijo, esa es tu cruz. Así nos tocó y es tu cruz. No. Pero de manera consciente. Entonces, ¿qué hice en ese instante? Me fui a constelar, a liberarme en el alma, algo que mi abuelita de manera consciente decía por las creencias y por el deber ser, me decía que no. Por eso es tan importante constelar, porque lo hacemos desde el alma, desde lo que estamos repitiendo de manera inconsciente. Y por eso mi eslogan, deja de repetir historias y sana a través de las constelaciones familiares. Qué maravilla, Renata. Y precisamente lo que hablábamos para que los hijos corten, porque a lo mejor, pues en aquellos tiempos decían las familias, pues así nos tocó, ya es una cruz de toda la familia. Claro. Y no debe de ser así. Me acuerdo, fíjate que en ese entonces que llegué contigo, estaba enfermo tu esposo. Sí, y esto tiene pues ya 2 años. Y otro tema, por ejemplo, propio para contarles cosas de las que me doy cuenta y que a veces haciéndolo consciente no tienes que constelarlo. Por ejemplo, feliz es el que tiene lo que necesita, no lo que quiere. Esa es otra parte de la espiritualidad. O sea, porque a qué voy, que te iba a decir, estoy feliz con lo que tengo. No es que yo sea rica, pero tengo lo que necesito. Pero constantemente siento carencia, como que algo me falta, como que no es suficiente. Y vengo de familia árabe, en donde mis bisabuelos pasaban de casa en casa con telas arriba, vendiendo las telas de casa en casa. Uno de mis bisabuelos que venía de Irak traía palillitos de madera de los que se venden en la calle y eso era lo que vendía. Entonces, ¿qué viene viajando de generación en generación? La carencia. Y aunque hoy yo no viva carencia, sigo sintiendo esa sensación de algo me falta y si lo pierdo y si no es suficiente. Pero cuando lo haces consciente, estás dispuesta a cortarlo y a dejar de repetir esa historia. Entonces, por eso es importante conocer de dónde vienes. Y si no lo conoces, ven a constelar y yo te cuento. No te voy a decir, tu abuelita está haciendo esto, pero te voy a decir, de tu linaje materno, de tu linaje paterno, hay alguien a quien están excluyendo o se está viniendo el rechazo, o se vive la exclusión, o se vive el abandono. Y aunque no conozcas la historia, los honras, les regresas su parte y entonces defines y decretas vivir tu historia y tu destino de una manera diferente. Claro, diferente porque creo que ya más consciente entiendes esos bloqueos, eso que no se te da. Ya sabes que no es porque no seas bueno, porque te toca cargar una cruz. Exacto. Entiendes que viene de una raíz de ese linaje familiar. Exacto. Y desde ahí creo que sales ya transformado y liberado de el problema no soy yo. Exacto, como dice la serie, este dolor no es mío, tú no tienes ningún problema. Es más, gente que llega con depresión, ansiedad, desesperación, se dan cuenta que esa desesperación viene de atrás también. Entonces, como dices tú, sales liberada. Sí, y se los digo porque lo viví y creo
firmemente que esta es una señal, que volver a contactar a Renata, que tiene la agenda llenísima, Gracias a que Dios. se dio la oportunidad de estar aquí, pues es una señal de que tengo que regresar, de que ya me toca, entonces al rato hacemos cita para seguirle y trabajar en mí, y yo se los recomiendo ampliamente. Así es que no se pierdan aquí los datos de Renata Batarse, denle seguir para que la conozcan, para que agenden también su cita y vean cómo les va a transformar la vida, porque todavía estamos muy a tiempo. Te agradezco muchísimo, Renata. Gracias. Es un placer Para mí platicar también. contigo. Es un gozo, se disfruta, y que te hayas dado el tiempo para acompañarme aquí en Posta Opinión. De todo corazón, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y gracias a ustedes por escuchar. Aquí estoy para servirles. Gracias, Renata. No se pierdan este episodio muy pronto aquí en Posta Opinión.